¿Aló? La coordinadora de su grupo me informa si ya puedo empezar o no. Es cierto, doctor, porque ya se les ha dado tiempo a los chicos para que ingresen. Ya empiezo entonces. ¿Sí o no? ¿Necesito un sí o un no? Perfecto. Muy bien, buenas tardes. La clase del día de hoy es cirrosis hepática. ¿Ya? El tema es muy amplio porque una cosa es tratar una cirrosis eh, estable, compensada, y otra cosa es el manejo de emergencias del paciente cirrótico. Entonces, vamos a tratar de ser un poquito ágiles en ese sentido. Bueno, la cirrosis hepática es el estadio final de la destrucción del hígado por cualquier etiología, de hepatitis B, alcohol o cualquiera de ellos. Dos grandes estadios lo definen: un estadio compensado en el cual se diagnostica cirrosis, pero el paciente no ha presentado todavía ninguna complicación, y la cirrosis descompensada. Y esa diferenciación entre cirrosis, digámoslo así, complicada o descompensada, es la que determina también el pronóstico, ¿ya? Porque empeora su calidad de vida y su mortalidad aumenta. Eh, Ahora, sí es importante que ustedes entiendan que hoy por hoy existen dos grandes términos que tienen que entender. Uno es la cirrosis hepática como tal. Ese término es un término antiguo, de los 50, 60, que es un término histológico. Habla de bandas fibrosas y nódulo de regeneración en una biopsia de hígado. Eso es la definición de cirrosis, es histológica. Otra cosa es la disfunción hepática, enfermedad hepática crónica avanzada, ¿ya? Que se definió en el 2022, básicamente para hablar de más que de clínica, que de hallazgos histológicos, ¿ya? Entonces, el término de enfermedad hepática crónica avanzada incluye el F3, F4 en el grado de fibrosis, que es eh, eh, una escala que usamos nosotros para definir el grado de cicatrización del hígado, y se puede medir no con histología, sino a través de otras herramientas, como por ejemplo la rigidez del hígado. A más duro esté el hígado, más cicatrizado está, más fibrosado está, más probabilidad que sea más cirrosis. Entonces, esta herramienta de rigidez hepática nos permite ver si el paciente tiene alta probabilidad de ser cirrótico sin tener que hacer una biopsia hepática, ¿ya? Pueden tratarse de la misma manera, pero no son del todo intercambiables estos dos términos, tanto cirrosis como enfermedad hepática crónica avanzada. Esta es la escala que le menciono: el Metavir ve el grado de fibrosis, no fibrosis F0, cirrosis hepática F4, y en el medio las fibrosis intermedias, que tenemos que definir en qué situación se encuentra el paciente para tratarlo y prevenir una cirrosis. Con respecto a la epidemiología, el paciente cirrótico es una enfermedad global. eh, a- Son 2,4 de las muertes de todo el mundo. La 12ª causa de enfermedad, de muerte en los Estados Unidos. En el Perú es la quinta causa de muerte. Por lo tanto, es una enfermedad muy prevalente, alta mortalidad, y que tenemos que tratar a tiempo, porque la mortalidad depende de la situación en que se encuentra el paciente. Si el paciente está compensado, en una fase compensada, estaría fase 0, 1, 2 o 1, 2, 3, el paciente tiene una sobrevida de 99% a los 10 años. La mortalidad es 1% nada más. Pero si ya tiene una complicación, el paciente ya está descompensado, su mortalidad aumenta hasta un 80% a los 5 años. Entonces, es importante encontrar un paciente, si ya es cirrótico, si no podemos prevenir su cirrosis, por lo menos encontrarlo en un estadio compensado para evitar que llegue a descompensarse, que llegue a complicarse, porque con eso definitivamente mejoramos su pronóstico. Causas de la mortalidad: primera causa de mortalidad en la cirrosis, las complicaciones. ¿Cuáles son? Sobre todo la mortalidad por hemorragia digestiva y el hepatocarcinoma, ¿no? Es decir, son de las causas más frecuentes: 17 hasta un 20% de mortalidad por este tipo de complicaciones en el cirrótico. Importante definir la etiología.
porque controlando la etiología podemos controlar la progresión de la enfermedad. Hepatitis B a la cabeza, hepatitis C en países como Estados Unidos o Europa, consumo de alcohol, Europa y en el Perú, y hoy por hoy, la enfermedad hepática asociada a disfunción del metabolismo, el MASLD, está tomando la cabeza. De hecho, en los Estados Unidos se dice que para el 2030 va a ser la primera causa de cirrosis y de ingreso a lista de espera por cirrosis en su programa nacional. Pero que esas enfermedades sean descartadas no significa que no tengamos que estudiar otras etiologías. Hemocromatosis, enfermedad de Wilson, que son genéticas, uso de medicamentos, ¿no? Tan usuales como el metrotexate, la isoniazida, la amiodarona para las arritmias, la metildopa también como antihipertensivo. Entonces, estos medicamentos pueden inducir cirrosis en su uso crónico, así que tenemos que consultarlo en la entrevista inicial. Como parte de la fisiología, esta es una histología normal. La sangre que llega al hígado pasa a través del sinusoide y entre el sinusoide y el hígado hay un espacio llamado el espacio de Erice, donde vive o se mantiene una célula llamada la célula espumosa o célula de Ito. Y esta es el principal punto inicial de la fibrosis hepática. Cuando hay algún factor inflamatorio, una hepatitis, un exceso de alcohol, algo que inflama el hígado, activa esta célula estelada o célula de Ito y se transforma en su potencial a una célula productora de fibrina, lo que hace que en ese espacio de ericia donde vive esta célula estelada se acumule gran cantidad de tejido fibroso. ¿Y qué hace eso? Separa el sinusoide del hígado y por lo tanto el hígado ya no puede cumplir sus funciones metabólicas. Y se ve así, las células hepáticas se van alejando, entonces deja de haber ese paso de nutrientes al hígado y el hígado deja de cumplir sus funciones como tal. Y cuando estos tractos fibrosos se unen y se engrosan, se reemplaza todo el hígado y células hepáticas quedan aisladas. Eso se llama un nódulo de regeneración. ¿Ya? Entonces la idea de de la cirrosis es eso, reemplazamos un tejido normal por un tejido netamente fibrosado que impide que el hígado cumpla sus funciones normales. Esa disfunción hepática provoca aumento de la bilirrubina, disminución de los factores de coagulación, de las plaquetas y produce la hipertensión portal, tanto por obstrucción de las sinusoides como la misma fibrosis también produce trombosis de las venas portas, entonces eso aumenta la presión a nivel portal. Y eso nos lleva a las descompensaciones a largo plazo, a mayor hipertensión portal, mayor riesgo de descompensaciones. Entonces, un cirrótico compensado, que ya tiene el hígado fibrosado, puede tener cierto grado de hipertensión portal en un principio que paulatinamente puede ir en aumento si el factor agresor sigue latente, un 4 a 10% al año tiene riesgo de que se descompense. Y cuando ya empieza la descompensación, allí hay algunas rutas que hacer. O lo tratamos a tiempo y le resolvemos la descompensación y si lo mantendremos estable por algunos años, podemos recompensar al paciente. O lo otro es que después de esa primera descompensación se repitan múltiples descompensaciones hasta que haga falla multiorgánica que se llama el acute of chronic, enfermedad aguda sobre crónica y finalmente la muerte. Esa es la progresión de la enfermedad. Pero lo que tenemos que rescatar de todo ello es que hoy por hoy podemos recompensar al paciente. Si tratamos la causa, si tenemos control sobre sus complicaciones de manera adecuada, el paciente puede recompensarse, ¿ya? De tener una falla hepática por falla renal, ascitis o encefalopatía, tratamos esos cuadros, tratamos la etiología y podemos recompensar a una fibrosis compensada pasado por lo menos 1 o 2 años sin ninguna complicación. Y si tenemos todavía fibrosis en estadio 3 y lo tratamos a tiempo, podemos regresar a fibrosis tipo 1 o tipo 2, alejando su posibilidad de hacer cirrótico a largo plazo. Entonces sí es relevante diagnosticarlo a tiempo.
a los pacientes cirróticos. Complicaciones, bueno, en base a la hipertensión portal, empieza a haber una vasodilatación espláctica que hace que se libere óxido nítrico como principal vasodilatador. Eso malinforma al sistema al resto del cuerpo de que está faltando volumen y empiezan a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que produce una mala función del riñón, lo que produce es el síndrome hepatorenal como respuesta a ello. Y también ese sistema empieza a captar un exceso de líquido y un exceso de sal y hace que tengamos ascitis e hiponatremia. Absorbemos más agua, absorbemos más sal. Entonces el paciente que hace cirrosis, cuando hace ascitis, es porque está reteniendo demasiado líquido, y cuando hace hiponatremia no es porque le falte sodio, no es porque le falte sodio en sangre, sino es que está reteniendo tanto líquido de que esa sal en exceso que está también captando se diluye tanto que cuando usted lo mide en sangre sale 120, 130 de sodio en sangre, y uno piensa que tiene hiponatremia cuando lo que en verdad tiene es una dilución de su sodio normal. Y no debemos de cometer el error de medicar en exceso en sodio a los pacientes cirróticos, porque al contrario lo que vamos a hacer es aumentar más su ascitis. Entonces eso es clave, que entiendan que la hiponatremia del cirrótico es dilucional, no es por exceso, perdón, no es por déficit de sodio en sí. Después la hipertensión portal produce algunos shunts entre el sistema de la sangre sistémica y la sangre portal, y eso produce las varices esofágicas y por lo tanto la hemorragia. Y como no puede pasar todas las toxinas por el hígado y se escapan hasta el sistema, hacia los vasos sistémicos, hay encefalopatía hepática. ¿Ya? Eso lo mencionamos. Esta es la línea de las complicaciones. Entonces, esta es la lista larga de complicaciones que puede tener el cirrótico. Algunas más, está el hidrotórax, la miocardiopatía cirrótica, el hepatocarcinoma, la anemia con trombocitopenia, pero todos tienen en común que tiene precipitantes externos. ¿Cuál es? Que sigue consumiendo alcohol, que se vuelva a reinfectar por hepatitis o una infección urinaria que lo complique, que consuma fármacos que no debe consumir, por ejemplo los AINES, eh, que se complique con un hepatocarcinoma o alguna otra complicación como desencadenante. Ahora, como vimos en el cuadro de fisiopatología, el eje principal precipitante de todas esas complicaciones es la hipertensión portal. ¿Cómo se define? Más de 5 miligramos de mercurio cuando se mide la presión portal directamente en el hígado. ¿Ya? Eh, es el fenómeno capital para la fisiopatología de la cirrosis y sus complicaciones. Se puede medir de dos grandes maneras: o pongo una sonda directamente hacia el hígado para medir la presión que existe, la diferencia de presiones entre la vena porta y la vena suprahepática, que es un procedimiento invasivo, o puedo estimarlo de manera indirecta a través de la rigidez del hígado. A más duro esté el hígado, yo puedo presuponer que más hipertensión portal debe haber, ¿ya? Y para eso usamos la elastografía. Ahora, ¿la hipertensión portal es igual a decir cirrosis? No. Esto es algo que también tienen que tener presentes, porque la hipertensión portal, pues existe hipertensión prehepática y poshepática. Prehepática, por ejemplo, una trombosis de la vena porta puede precipitar. Lo otro es un Buchiari o una insuficiencia cardíaca derecha que produce hipertensión portal sin ser cirrótico todavía al inicio todavía, ¿no? Diferencias clínicas también existen. En un paciente con cirrosis prehepática, como una hipertensión portal, va a haber esplenomegalia, pero no va a haber ascitis. No tiene por qué haber ascitis, ¿ya? Pero eso sí sucede en la cirrosis hepática y suprahepática o poshepática, ¿ya? Como le comenté, la hipertensión portal se mide a través de la medición de la gradiente. El tope es 5 miligramos, 5 milímetros de mercurio, perdón. Y la otra que usamos más habitualmente, porque ya está comercialmente disponible, es la medición de la
dureza, digámoslo así, dureza del hígado a través de la elastografía, y si medimos que tiene más de 5, más de 10, perdón, kilopascales en este método de estudio, ya el paciente se considera cirrótico, ¿no? Y en base a esos estudios podemos estadificar al paciente. Hoy por hoy, el Baveno 7, que es el último protocolo estándar que tenemos en el manejo de la cirrosis, lo establece en 6 estadios. ¿Cómo se estadifica? En base a que esté complicado o no esté complicado. Y separamos 3 fases de no complicación, 3 fases de complicación. 1, 2 y 3 si el paciente todavía está compensado. ¿Y cómo separamos esos 3 estadios? Uno, si tiene varices o no. Eso lo separa en el estadio 1, 2 y el estadio 3. Y en este estadio, si tiene cirrosis clínicamente significativa, deberíamos de medir la, la gradiente a través de la prueba invasiva directamente al hígado, y si vemos que es más de 10, es una hipertensión portal clínicamente significativa. Si tiene 5 a 10, todavía no es clínicamente significativa. Pero como no podemos medir esa presión en todos los pacientes, luego lo vamos de manera indirecta. O pedimos FibroScan o vemos sus plaquetas. Si tienes más de 150.000 plaquetas, todavía no tiene una hipertensión significativa. Si tiene menos de 150.000 plaquetas, significa que la hipertensión portal ya es importante. Y lo otro es con kilopascales a través de la elastografía. Si la elastografía me dice que tiene, si es menos de 15, todavía tiene, clínicamente, no tiene una hipertensión clínicamente significativa, y si tiene más de 15 kilopascales, se considera que ya tiene una hipertensión clínicamente significativa. 3 estadios en compensados. Y en descompensados es si ha sangrado, en estadio 4, si tiene alguna otra de las complicaciones, encefalopatía, citis, de manera aislada, en estadio 5, y si tiene 2 o más complicaciones ya es un estadio 6 con alto pronóstico. Complicaciones habituales de ello: la progresión de la enfermedad a varices, a sangrado, a tener más descompensaciones y finalmente hasta la muerte. Entonces, con ello tenemos que saber cómo manejarlo, cómo manejar al paciente, primero en estadios iniciales, 1, 2 y 3, en una enfermedad compensada. ¿Cómo se maneja? Este es el libro de Baveno. Diferenciar, como les digo, ya que la cirrosis es un diagnóstico netamente histopatológico, lo podemos presumir. Presumimos en base a un síndrome complejo de imágenes, entrevista y ecografía, ¿ya? Más sencillo es definir lo que es la enfermedad hepática crónica avanzada, eh, F3, F4, porque tenemos herramientas. Si no te puedo hacer la punción directamente al hígado, te mido con FibroScan. Y si es menos de 10, no hay esta enfermedad. Si es de 10 a 15, probablemente si lo tengas, y más de 15, claramente tienes una enfermedad hepática asociada, crónica avanzada, muy sugestivamente. Métodos diagnósticos: hallazgos anatómicos en la biopsia, hallazgos visuales. Muchas veces ha sucedido que haces una ColeLab, y el doctor que hace la ColeLab en su camarita ve el hígado totalmente granular, que es el aspecto típico del hígado cirrótico, y te manda a gastroenterología para que te hagas el manejo de la cirrosis. Una ecografía, una tomografía o una resonancia incidental que lo pides por cualquier otro motivo y te encuentran como hallazgo la cirrosis hepática. La endoscopía: vienes por una dispepsia, pasa mucho también. El paciente cirrótico tiene mayor riesgo de dispepsia y de úlceras gástricas. Entonces, el paciente hace un debut de una enfermedad gástrica, una hemorragia péptica, pero se le encuentra de manera incidental las varices esofágicas. En los criterios clínicos, la historia clínica, los exámenes clínicos que vamos a ver, y una elastografía como FibroScan. Entonces, lo primero es el examen clínico, es lo más importante. Entender de que la gran mayoría de los exámenes de los pacientes vienen asintomáticos. Entonces, tú tienes que tener alto índice de sospecha para ir a él. Un paciente obeso, diabético a larga data, que está haciendo transaminitis de hace algunos años, piensa en cirrosis y dirige tu examen a él.
Presencia de síntomas iniciales suelen ser totalmente inespecíficos, un poco de fatiga, un poco de pérdida de peso, un poco de dolor en el cuadrante inferior derecho inespecífico. Nos puede orientar hacia dirigir el examen hacia el hígado. Pero ya cuando está descompensado, si se viene a la consulta, te va a aparecer pues ictericia, ascitis, edema de miembros inferiores, trastornos de confusión como signo de encefalopatía hepática, ¿ya? Y otra parte importante en tu entrevista es preguntar medicamentos, hábito alcohólico y antecedentes familiares de alguna otra enfermedad. Eso es muy frecuente en países europeos y nórdicos y en los Estados Unidos, donde existe incidencia de hemocromatosis y enfermedad de Wilson, ¿ya? Y otros trastornos genéticos, pues está la enfermedad de déficit 1 antitripsina, que se puede ya heredar de manera directa. Y algunos son cromosómicos dominantes, entonces la familia lo va a heredar, sí o sí. Y los estigmas típicos, acá podemos ver la contracción del Dupuytren, el eritema palmar. Acuérdense que respeta la parte central, pero hay tema en función tenar y hipotenar. Acá se puede inclusive ver que hay una hipotrofia hipotenar, bueno, hipotrofia tenar. Acá hay una hiperplasia de este, hipertrofia parotídea. Ya es un signo que podemos evidenciar en los pacientes cirróticos. Hace poco vimos uno con ustedes en consultorio. Ascitis, ictericia. Estos son lesiones, las uñas de Terry. Se ve tres cuartos de uña blanca y el último tercio de color marrón o rosado. Las líneas de Muercle, tienes el hígado en la uña normal, pero ves unas franjas blancas, ¿ya? Ahora, los spiders, es decir, las arañas vasculares, ginecomastia, y esto es básicamente la explicación fisiopatológica de cada uno de esos hallazgos. Es importante que ustedes lo entiendan porque es decir, estos signos en conjunto no me hablan de cirrosis, pero cuando tienen todos hallar uno de ellos no es específico de la cirrosis. Por ejemplo, los cambios de uña, la leuconiquia, habla de hipoluminemia, pero entonces cualquier enfermedad que produce hipoluminemia va a producir leuconiquia. Por lo tanto, un nefrópata que pierde proteínas, que pierde albúmina, me va a producir leuconiquia. Una desnutrición severa me va a producir leuconiquia, ¿ya? Lo otro, las arañas vasculares y la eritema palmar son, como ven aquí, son por aumento del estriol, porque el hígado ya no lo puede limpiar de sangre, entonces circula mayor cantidad de estriol y eso me aparecen las arañas vasculares del tema palmar. Pero entonces enfermedades de las glándulas suprarrenales u otras endocrinopatías me pueden producir eritema palmar. Enfermedades del riñón, donde también se excreta y se degradan las proteínas, las hormonas sexuales, también me pueden producir eritema palmar y arañas vasculares sin ser cirrótico. Entonces, un signo no me habla de necesariamente cirrosis, tengo que hacer unidad clínica. Y después pedimos exámenes iniciales. La gran mayoría puede ser en un principio, cuando un paciente está compensado, totalmente normal, pero eh, cuando tenemos alta sospecha pedimos un perfil hepático que me ayuda a ver la función sintética del hígado para ver cómo está su albúmina, la función de biotransformación para ver si está pudiendo degradar la bilirrubina y lo asocio a un perfil hepático para ver también la función sintética, ver la función, ver si hay hipertensión portal, una endoscopía para buscar varices, busco un hemograma si hay hipercaetopenia, en una ecografía a ver si hay esplenomegalia como signo de hipertensión portal, o en el examen clínico si he visto pues la circulación colateral, y ya tengo que pedir en un control, en una prueba inicial, los exámenes auxiliares para ver si ya tiene alguna de las complicaciones, que pueden ser subrepticias, pero que en el laboratorio lo puedo ya evidenciar. La función renal para ver si hay un hepatorrenal o una hiponatremia. Función pulmonar, porque existe el síndrome hepatopulmonar, así que necesito ver una gasometría, por lo menos un estudio inicial. No todos los controles, no cada vez que lo voy a citar, pero por lo menos en el estudio inicial. Después descartar infecciones, porque si tiene una infección urinaria, probablemente se pueda descompensar el cirrótico. Entonces, no puedo diagnosticar a tiempo un examen de orina, una proteína C reactiva, un urocultivo.
y prevenir hepatocarcinoma o detectar hepatocarcinoma, una alfa-fetoproteína y una ecografía abdominal. Lo mismo, esto es para el estudio etiológico, que es importante porque tenemos que definir cuál es la etiología de todo paciente cirrótico en la primera cita. Así que tengo que ver si con la ecografía y las pruebas metabólicas para ver si tiene hígado graso, si tiene enfermedades autoinmunes, el ANA, el asma, el AMA. Yo supongo que ustedes van a tener una clase de hepatitis autoinmune, pero básicamente se detecta presumiblemente con pruebas de laboratorio, eh, pero el estudio definitivo es la biopsia hepática para el estudio de hepatitis autoinmune. La colangitis primaria sí le puedo diagnosticar con el AMA, ¿no? Con una prueba de antimitocondriales en sangre, pero la idea es que con las pruebas en sangre puedo presumir si es de etiología autoinmune. Después, los virales, el antígeno de superficie, el anticore total de la hepatitis B, la antihepatitis C. eh, y si nada de esto es positivo, puedo pedirle ferritina o ceruloplamina en sangre para la enfermedad de Wilson o, o hemocromatosis, ¿no? Con todo eso, con todos esos hallazgos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estadificar fibrosis. Tengo que ver cómo va el hígado. ¿Realmente es un paciente cirrótico este paciente que tiene transaminasas altas, que el cirujano ha visto un hígado medio fibrosado? ¿Es un cirrótico o no? Está en F3, todavía es rescatable y para eso lo ideal siempre sería pues una biopsia para encontrar el metavir. Pero como no es de uso diario, usamos, como les digo, los métodos no invasivos. ¿Cuáles son los métodos no invasivos? Ecografía Doppler y la elastografía. Y lo otro, como digo, ya si somos invasivos, la biopsia hepática. Pero idealmente con un fibroscan y una ecografía podemos determinar o sospechar en gran manera el grado de fibrosis. La elastografía me va a dar un valor en kilo, como lo mencioné, en kilopascales, y con eso puedo presumir eh, el grado de hipertensión portal que pueda tener este paciente, y asociado mucho al grado de fibrosis. Y con todas esas herramientas, lo que hago es determinar el pronóstico del paciente. ¿Para qué me sirve? Para determinar el pronóstico del paciente. Existen dos grandes escalas que usamos en la actualidad para determinar el pronóstico de los pacientes. Pronóstico de mortalidad, pronóstico de complicaciones a largo plazo, pronóstico de complicaciones después de algún procedimiento quirúrgico o el trasplante. Entonces, ¿cuáles son? El Child-Pugh. No es para ver qué enfermedad es más grave o no, es para ver su pronóstico. Y acá están los valores. Evalúa 5 criterios que ustedes deben sabérselo así de mantequilla. 2 clínicos y 3 de laboratorio. Ascitis, encefalopatía, bilirrubina, albúmina e INR. Perfil hepático, perfil de coagulación y tu examen clínico. Eso mínimo en una emergencia lo vamos a poder evaluar. Y en base a eso, el pronóstico en 1 o 2 años va disminuyendo. Child A, Child B, Child C, dependiendo de la cantidad de puntos que tenga el paciente. Pero aún más específico para evaluar el pronóstico, más que el Child, es el MET. El MET es una prueba, lo hacen por calculadora porque se ve lo que es un logaritmo de la creatinina y la bilirrubina y me habla de pronóstico de alta mortalidad si el child es por encima de 15. Por encima de 15 o 20, la mortalidad por encima del 20%, lo que significa que estos en alto riesgo de ir mal. Por lo tanto, más de 15 puntos en el programa nacional ingresan a la lista de espera para trasplante hepático en el salud que maneja el programa nacional. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Ya sabemos su pronóstico, ya lo hemos estratificado, definimos que es cirrótico. Entonces, ¿qué hacemos? A nivel primario, que ustedes son los que van a manejar primero en postas, derívalo a un hospital de alta definición. Nivel 2, nivel 3. Porque el manejo tiene que ser multidisciplinario, un gastroenterólogo especialista en ver hígado, enfermería, nutrición, fisioterapia, endocrinología, que podamos manejar el cuadro cirrótico de forma. Y tenemos que informar al paciente de todo esto, su diagnóstico, ¿sabe qué? Es cirrótico. Sabiendo si está compensado o descompensado, hablarle de su pronóstico y con ello darle algunas pautas de vida al paciente. Uno,
Ya hemos visto que es el manejo multidisciplinario, los pacientes tienen que ser evaluados al menos cada 6 meses cuando están compensados. Y uno es la nutrición. Lo que sucede es que el hígado tiene múltiples funciones metabólicas. Estabiliza la glucosa en el ayuno, produce las proteínas del día, almacena las vitaminas del día y por lo tanto, cuando no tienes un hígado funcionante, necesitas mayor cantidad de glucosa en circulante, necesitas mayor carga proteica en tu ingesta y mayor carga de vitaminas en tu ingesta. Entonces, si no lo haces, porque pues no sabes que eres cirrótico, vas a pasar a desnutrición y sarcopenia. Entonces, eh, el gran por ciento, uno de cada 5 cirróticos está sufriendo ya desnutrición en el diagnóstico, entonces debe ser tratado, diagnosticado de manera temprana en la primera consulta, idealmente, para que tenga el soporte por nutrición. ¿Ya? Se tiene que dar mayor calor calórico, mayor calor proteico, sobre todo, y en un paciente obeso, que encima que tenemos que mantenerle, hacer ganar masa muscular, mantener el peso, el paciente es obeso y como parte del manejo es tratar de bajar, de controlar el exceso de peso, tratar de hacerlo bajar de peso, porque es cirrótico y esa obesidad le está produciendo mayor daño hepático, tiene que llevarse necesariamente a través de consejería nutricional por nutrición, ¿ya? Mejorar la ingesta calórica, mejorar la ingesta proteica, y acá el cuadro de los requerimientos. Son mayores que de una persona habitual. Lo otro es algunos cambios de estilo de vida. Tiene que hacer actividad física, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesita evitar perder masa muscular. El paciente tiene que hacer es decir, al menos unos 150 minutos de ejercicio a buen ritmo, o si es un ejercicio extremo, hasta 75 minutos por semana, ¿ya? Eh, y tiene que tratar de lograr un peso ideal para su talla. Entonces, los obesos es un problema porque tiene quiero que gane masa muscular, pero que pierda peso. Pues le digo que en el obeso cirrótico, consejería nutricional es capital al lado nuestro. La otra que se tiene que hacer es la abstinencia alcohólica. Eh, logramos abstinencia alcohólica en el cirrótico si todavía está en Child A, Child B, el paciente puede ir muy bien. Podemos recompensarlo inclusive. Es capital erradicar el consumo de alcohol y soporte multivitamínico, porque estos pacientes sufren mucho de múltiples deficiencias vitamínicas por el consumo crónico de alcohol. La tiamina, a capital, es la vitamina que más importante tenemos que reponer en este tipo de pacientes. Lo otro que tenemos que hacer en el paciente cirrótico compensado es la detección y seguimiento de las varices esofágicas. Endoscopía anual. Tenemos que hacer endoscopía anual. Si vemos que en la primera endoscopía no hay varices y no hay signos de hipertensión portal severa, o las plaquetas son más de 150.000 y mi fibroscan me dice que tiene 15 o 20 de kilopascales, con tranquilidad le hago un control cada 2 años. Ningún problema. ¿Ya? Y para eso es la prevención primaria. La prevención primaria de qué? Evitar que estas varices se revienten y me hagan una hemorragia digestiva. ¿Qué herramientas tengo que aplicar para estos pacientes? Tengo dos. Ya entro en endoscopía, le encuentro varices y le puedo hacer dos cosas. O lo ligo o le empiezo carvedilol. Uno u otro. ¿Ya? Y lo otro es prevenir hepatocarcinoma, ya que es el 95% de los hepatocarcinomas en el mundo son producidos en pacientes cirróticos, así que a los pacientes tengo que hacer ecografía, seguimiento ecográfico cada 6 meses, con o sin alfa-fetoproteína. Algunos, depende del país, Estados Unidos usa alfa-fetoproteína, Europa no utiliza alfa-fetoproteína, pero el protocolo nacional, al menos aquí, se hace con alfa-fetoproteína, ¿ok? Si tenemos una sospecha de una lesión que no está bien definida en la ecografía, o tenemos un alfa-fetoproteína que de la nada empieza a elevar, por más que no se ve nada en la ecografía, usamos métodos diagnósticos de avanzada, tomografía o resonancia magnética, trifásica, como vimos en la clase de imágenes, ¿ya? Para definir si tiene hipercaptación arterial con el signo de washout en fase Venus. Y lo otro que tenemos en una consulta inicial del cirrótico es descartarle osteoporosis, porque como le digo, el paciente sufre déficit multivitamínico, entre todas esas vitaminas, la vitamina D. El paciente hace osteopenia y osteoporosis, por lo tanto, tenemos que diagnosticárselo al menos una vez al año
en su consulta inicial y después una vez al año vitamina D para ver si ya tiene deficiencia de esta vitamina y reponérsela a tiempo. Lo otro que tenemos que hacer es prevenir infecciones, porque si prevenimos infecciones, que es una de las causas precipitantes, evitamos las complicaciones. ¿Cuáles son las vacunas más recomendadas? La hemófilos, neumococo, hepatitis B, si está disponible antihepatitis A y el COVID. ¿Ya? Y lo otro que es importante como punto 4 en el manejo inicial de un paciente cirrótico es tratar la causa. Porque tratando la causa, reducimos el grado de fibrosis, está documentado. Si tenemos un estadio 2 o 3 de fibrosis y yo trato su hepatitis C y le curo la hepatitis C, porque hoy por hoy se cura hepatitis C, ustedes han llevado una cosa de hepatitis y la hepatitis C hoy por hoy, con los antivirales de acción directa, en 3 meses logro una respuesta virológica sostenida del 99 al 100% en los estudios y curo la hepatitis C. Entonces, si tengo F3 y te curo la hepatitis C, probablemente tu fibrosis baje a F2, a F1. Si eres alcohólico y dejas de consumir alcohol en F2, probablemente tu fibrosis mejore a F1. Entonces, puede mejorar la fibrosis. En el cirrótico no le voy a decir que tratando la causa va a disminuir va a desaparecer la cirrosis, va a pasar un 3 o 4. Eso no sucede ya cuando estás en estadio cirrótico. Pero lo que sí está documentado es que el grosor de los tractos fibrosos, si tratamos la causa, disminuye. Se disminuye el grosor y eso está correlacionado con disminución del grado de hipertensión portal. Entonces tenemos 20, 15, 20 o 25 de milímetros de mercurio de hipertensión portal. Si tratamos la causa, se disminuye el grosor de los tractos y la hipertensión portal reduce. Y si disminuye la hipertensión portal, disminuye la posibilidad de las complicaciones. Entonces sí tiene sentido tratar la etiología, ¿ok? Y podemos recompensar al paciente. Si debutó con una compensación, tratamos la causa, no se vuelve a complicar en un año o 2 años, hemos recompensado al paciente. ¿En qué tipo de etiología se da más esto? En los virales, que son curables, y el alcohol. Es más difícil en el hígado graso porque manejar la obesidad, los cuadros metabólicos son mucho más difíciles y los estudios son un poco variables de los resultados en ese tipo de etiologías. Inmunosupresión, en el caso de la hepatitis autoinmune, y tratar alguna otra enfermedad de fondo, hemocromatosis, enfermedad de Wilson. Y lo otro es tratar la enfermedad avanzada, la cirrosis avanzada descompensada. Esto es otro libro. Esto es cirrosis descompensada. Ya hablamos de la lista de compensaciones, los precipitantes. La primera complicación y la más catastrófica es la hemorragia digestiva varicial. ¿Ya? Es una varice gástrico-esofágica que reviene. Mortalidad, 20%. Uno de cada 5 que sangra se muere en el primer mes, mes y medio. Eh, Aquí en los Estados Unidos, así se utiliza el protocolo de TIPS y la mejor herramienta de manejo de hemorragia, allá se les muere uno de cada 5. ¿Ya? Eh, ya llevaron una clase de hemorragia, así que esto no vamos a ahondar. El manejo inicial de la hemorragia es estabilidad hemodinámica, hemoderivados, se utiliza como venodilatadores, terlipresina y somatostatina. Se tiene que prevenir la presencia de la peritonitis bacteriana espontánea, por lo que tiene que hacer es recibir ceftriaxona y el manejo es endoscopio. Hay medidas de rescate, que es esta, la sonda Senstaki, se coloca un balón gástrico y esofágico que se insufla el balón hasta comprimir las venas y con eso detener la hemorragia. Y el manejo endoscópico es básicamente hacer una ligadura. Y si no se puede hacer ligadura, sí, es la escleroterapia con un químico llamado cianoacrilato, que más o menos es como un pegamento que con contacto con el agua se pone duro y eso cohíbe la hemorragia. ¿Ya? Estas son las dos técnicas que le digo, tratamiento con escleroterapia, se inyecta una aguja directa, y se mete una sustancia de contraste y la otra ligadura. ¿Cómo se ve? Más o menos así. Esta es una varice gástrica sangrante, mira cómo está sangrando a chorro,
y lagos de gran cantidad de sangre, nosotros agarramos una aguja y por más que esté sangrando, le metemos otra aguja directamente a la varice y le echamos una sustancia que es el cianoacrilato, que es el plástico, y lo endurece. Esto finalmente muere y a la semana, a los 10 días cae y desaparece la varice gástrica. Y lo otro es la ligadura. Esto es una varice esofágica. Vemos acá cómo está con sangrado a chorro, gran cantidad de sangre. Lo mismo, nosotros entramos, metemos con un capuchón plástico con ligas en la punta, jalamos esa varice, aspiramos esa varice y ponemos una liga en el cuello. Y nos queda así, la cabecita, el cuello con su liga. Y acá haber estado el punto de sangrado porque el paciente ya no está sangrando. Lo otro que existe son métodos para cuando nosotros no podemos tratar por endoscopía. Hago una ligadura y no encuentro nada. Pongo cianoacrilato y no para el sangrado. Existen unas dos medidas que podemos, hasta tres medidas que podemos usar. Uno es por ecoendoscopía, me ubico en la varice y le meto un coil, que es un círculo plástico. Esto induce coagulación dentro de la vena y la vena se coagula y por lo tanto desaparece por ecoendoscopía. Lo otro es el estudio, métodos radiológicos. Sé que la varice viene de la rama de la vena esplénica o de una rama que viene de la renal. Entonces, me meto por la vena esplénica, perdón, me meto por la vena esplénica, inyecto una sustancia esclerosante a través de esa rama y con eso cohíbo la hemorragia. Tromboso a través de la vena esplénica o embolizo la vena productora de esa varice y con eso cohibo la hemorragia. Cuando hay falla del sangrado, ¿qué me queda como herramienta? Los TIPS. ¿Qué es un TIPS? Es básicamente meter un dilatador desde la vena porta hasta una de las ramas de la suprahepática. Y ese dilatador, pum, lo abro como si fuese una manguera y pum, destapo la vena porta. Entonces, toda la sangre portal pasa directamente a la cava y directamente al corazón. Y por lo tanto, la hipertensión portal al piso. ¿Tiene efectos secundarios? Sí. ¿Por qué? Porque el hígado debería de metabolizar toda la sangre para que las toxinas del intestino no produzcan encefalopatía hepática. Pero como esta es un canal abierto de toda la sangre, si bien le para la hemorragia, aumenta el riesgo de un paciente haga pues encefalopatía hepática. Entonces, tiene sus bemoles, ¿ya? Entonces, contraindicaciones, obviamente, un paciente con encefalopatía grado 3 4 o 2 al menos no se le puede hacer, pues, tips, ¿no? Otras complicaciones, la ascitis. Es muy frecuente, de hecho, se considera no la más catastrófica, pero sí de las complicaciones más frecuentes del paciente cirrótico. Es, como le expliqué, producto de la hipertensión portal, el exceso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y hay dos grados, 1, 2 y 3 según la cantidad de litraje. Si es grado 1, no es clínicamente perceptible. El grado 2 se puede detectar por examen clínico y el grado 3 es cuando es atención, ¿ya? Eh, y el manejo es diurético, básicamente. En el caso extremo, cuando no son respondedores, para paracentesis evacuatoria y por último, tips. Eh, Siempre, ahora, tienes un paciente que debute con ascitis, por favor, paracentesis, sin miedo. Las plaquetas bajas no son contraindicación para hacer paracentesis, coagulopatía, TPNR elevados no son contraindicación para hacer paracentesis, así que a todo paciente de debut con cirrosis, con ascitis, paracentesis diagnóstica, porque puede ser cirrótico el paciente, pero también tiene todo el derecho a tener tuberculosis, tiene todo el derecho a haber hecho ascitis neoplásica por hepatocarcinoma, así que todo paciente con ascitis, punción y estudio. ¿Ya? ¿Qué determinamos con la ascitis además? La gradiente de albúmina para ver si en verdad la causa es cirrótica o no, porque también, como digo, puede ser por tuberculosis o alguna otra causa.
En este caso, por ejemplo, sale ascitis quilosa. Esto no es por cáncer, pero por ascitis solamente. Esto tiene una etiología o neoplásica o una obstrucción del conducto del quilo. ¿Y qué hago con los pacientes con ascitis? Hago mi parálisis diagnóstica y una vez que descarte que no esté infectado, porque desafortunadamente de las complicaciones que tiene la ascitis es que se infecta el líquido y eso se llama peritonitis bacteriana espontánea y es por translocación eh, bacteriana. Y si no, empiezo indicaciones nutricionales, restricción del sodio y los diuréticos. ¿Ya? ¿Y cómo determino si está infectado? Si tiene más de 250 eh, neutrófilos en la polimorfonucleares en el conteo celular. Ese valor tiene que fijar 250 polimorfonucleares por mililitro de líquido acítico. Si tienes ese número en clave y tiene más de ese conteo, es PBE. Ya no es una citis solamente, hay que tratarlo como una peritonitis bacteriana espontánea, que es harta mortalidad y también se puede complicar con síndrome hepatorrenal, así que tenemos que diagnosticarlo de inicio, porque desafortunadamente no produce síntomas. La gran mayoría no tiene síntomas. Hay que, de todas maneras, sacarle estudio de líquido. Esto es la gradiente albúmina, de albúmina entre sangre y líquido acítico. Si es menos de 2,5, es decir, si es más de 1,1, calcula la cantidad de líquido en líquido acítico, puede ser cirrosis o un Budd-Chiari por hipertensión portal, pero si es menos de 1,1 la gradiente, esto no es cirrosis, puede ser tuberculosis, un cáncer, alguna otra causa, pero no es por cirrosis o ascitis. ¿Ya? El manejo diurético se dan dos diuréticos. Primero inicial, espironolactona, que actúa sobre el nivel de angiotensina-aldosterona, inhibiendo el receptor de la aldosterona. Y lo otro es la furosemida, para excretar a nivel del asa el sodio. ¿No? ¿Cómo empezamos? Básicamente la dosis es 100 miligramos de espironolactona y si hay edemas lo asociamos a 40 miligramos de furosemida, pero podemos escalarlo poco a poco según respuesta hasta 400 de espironolactona y 180 de furosemida. ¿Qué es lo que estamos buscando con el tratamiento de diuréticos? Que el paciente baje de peso. Si baja de peso me va a significar que ha perdido líquidos, ¿no? Que está perdiendo líquido suficiente. ¿Pero cuánto? Al menos ser medio kilo a 1 kilogramo por día. Por eso es importante que el manejo se indica al paciente, sabe que va a ir a su casa, tome esto, lo vemos en unos 14 días, pero tómese diariamente el peso. Y eso me va a ayudar a monitorizar si en verdad está perdiendo lo suficiente para ver si hay una adecuada respuesta a los diuréticos. O tengo que subir la dosis o este paciente no está respondiendo de ninguna manera a su tratamiento diurético. ¿Ya? Si la pérdida es menos de de medio kilo en 4 días, entonces el paciente no está respondiendo a diuréticos y tengo que optimizar tratamiento. Y lo otro es que hacer paracentesis. Yo le doy diuréticos, optimizo la dosis de diuréticos y el paciente no mejora. ¿Qué me queda? Paracentesis evacuatorias con reparos. Si el paciente tiene 12 litros de líquido cítrico y se me ocurre a mí quererle sacar los 12 litros, le puedo hacer un mal. Porque existe un cuadro llamado eh, disfunción circulatoria postparacentesis. Entonces, ese cuadro es precipitado cuando sacamos demasiado líquido sin reponer albúmina. Entonces, máximo, ¿cuándo podemos sacar? Hasta 5 litros. Con seguridad y sin albúmina, hasta 5 litros. Pero si disponemos albúmina y queremos ayudar al paciente, puedes sacarle 10 litros si quieres, 12 litros, pero tienes que reponerle albúmina. ¿A qué volumen? 8 miligramos de albúmina por cada litro líquido ácido que vaya a extraer. ¿Ya? Y la última, si el paciente lleva múltiples paracentesis, empieza a producirse adherencias a nivel abdominal y cuando el pulso está extendido pero solo sale 200 o medio litros, significa que ya está totalmente tabicado el abdomen, lo que me queda es TIPS. Es para lo que es ascitis refractaria, que no mejora con ningún tratamiento. O el trasplante hepático.
Encefalopatía hepática es la tercera y más también una relevante eh, causa de descompensación en el cirrótico. La principal teoría es es el amoníaco como causa el exceso de amoníaco que no se limpia o no se depura a nivel hepático en el cirrótico, pero no es el único factor. Y tiene sentido que no sea el único factor, porque cuando hacemos dosaje de amoníaco, no está asociado a la intensidad o a la severidad de la encefalopatía, así que no es el único factor. Están otros, los aminoácidos de cadena corta, la octamina, entonces hay la deficiencia de magnesio, hay otros marcadores que determinan la evolución de este cuadro de encefalopatía. Y básicamente, ¿qué produce? Daño eh, neuronal, daño de los oligodendrodías y de los astrocitos, edema astrocitario, y eso produce trastornos mentales, eh, trastornos neuropsiquiátricos, confusión, afasia, temblores, ya que a veces se pueden confundir con cuadros netamente neurológicos. Y está bien que lo vea el neurólogo, porque el temblor de reposo no vamos a echarle directamente la culpa al, a la encefalopatía hepática. No tenemos que pensar que también puede ser de fondo, sobre todo si es un adulto mayor que tenga cierto grado de parkinsonismo. Pero si el psiquiatra lo descarta, tranquilamente puede estar asociado con la encefalopatía hepática. ¿Ya? Y se gradúa, como todo en medicina, tratamos de graduarlo. En los criterios de West-Halen eh, no habla de encefalopatía mínima, cuando tiene confusiones apenas, es episódico, encefalopatía grado 1 cuando ya tiene un poco de ansiedad, euforia, eh, alteración del ciclo vigilia-sueño, grado 3 cuando ya tiene un poco de asteripsis, letargia, somnolencia, grado 3 cuando está ya soporoso y el grado 4 en coma, ¿ya? Pueden ser recurrentes, pueden ser episódicos o persistentes. Es un ciclo de encefalopatía, vuelve a su normalidad, pero después de tantas encefalopatías, el paciente ya empieza a tener mucho más tiempo en fase encefalopática y eso se llama encefalopatía hepática persistente. Y tiene que evaluarse si esto es espontáneo, es decir, le ha salido sin ningún factor precipitante o ha sido precipitada por algo. Habitualmente por infecciones, estreñimiento, deshidratación, ayuno prolongado, exceso de diuréticos. Entonces, o que rompió la dieta, mucha grasa, muchos alcohol. Entonces, siempre hay que buscar un precipitante en este tipo de pacientes porque tratando el precipitante tranquilamente podemos resolver de manera automática la encefalopatía. Tanto así de que, bueno, estas son las pruebas el diagnóstico diferencial del cuadro neuropsiquiátrico que debemos siempre evaluar en un paciente en emergencia. Tanto así que si yo manejo el precipitante, se resuelve la encefalopatía. Entonces, la primera causa por frecuencia, ¿cuál es? Estreñimiento. Entonces, ¿qué hago? Lapso al paciente. Hago una limpieza eh, intestinal, lactulosa, por lo menos 30 a 60 mililitros cada hora, hasta que el paciente haga deposiciones. Cuando hace deposiciones, yo lo paso a cada 6, cada 8 horas. Si está muy soporoso, puedo aplicarlo a través de sonda nasogástrica, o si está comatoso, le puedo aplicar inclusive enemas 250 mililitros de lactulosa con 250. El valor de la bibliografía habla de un enema de 1 litro, es decir, medio litro de lactulosa, medio litro de suero fisiológico y se aplica como enema. Y con eso hacemos una desimpactación fecal, una limpieza colónica y con eso el paciente remite, responde, ¿ya? Como segunda elección en un paciente que no está teniendo una respuesta plena a los disacáridos, a la lactulosa o al lactiol, es el derivado el inicial de la lactulosa, es eh, la rifaximina, un antibiótico no absorbible que actúa a nivel de la luz intestinal, modifica la flora y con ello corrige o disminuye la producción de esos factores como el amoníaco que produce mayor encefalopatía hepática. Entonces, eh, podemos usar rifaximina, la dosis 1.000 a 1.200 miligramos por kilogramo, por día, perdón. ¿Ya? Entonces,
probamos primero lactulosa para un episodio de grado 1 grado 2 lactulosa. Si hay buena respuesta, si no hay, perdón, buena respuesta, vamos a la rifaximina. O si empeora, vamos a protocolo grado 3 grado 4. ¿Qué hacemos en el grado 3 grado 4? Como el paciente está soporoso o con coma, se sugiere sonda nasogástrica. Empezamos con lactulosa. Si no mejora con lactulosa, le agregamos rifaximina. Y si no hay rifaximina, ¿qué nos queda? En verdad, el trasplante hepático. Pero hay algunas otras sustancias que hay pocos artículos, pero que sí se puede adicionar. Por ejemplo, el OLA, ¿no? Que es el aspartato ornitina. Estos son aminoácidos de cadena corta y también existen los ácidos grasos de cadena ramificada en un solo nutriente. En el Perú está como Enterex hepatic, lo pueden eh, encontrar así. Y en pacientes que no responden a rifaximina, que no responden a lactulosa, usar este tipo de suplementos nutricionales pueden lograr mejorar en algunos pacientes, ¿ya? Como digo, no hay estudios masivos con este tipo de pruebas, pero ante no ofrecerle nada al paciente es una opción. Y lo otro es una terapia extracorpórea que reemplaza la función del hígado que se llama MARS. Es una medida de rescate, en verdad es un puente a lo que debería hacerse, que es un trasplante hepático. Prevención secundaria, el paciente fue hospitalizado, debutó con una encefalopatía hepática. ¿Qué tengo que hacer? Darle lactulosa en más, que en casa lo siga tomando para que no se vuelvan a repetir los episodios de encefalopatía. Pero si a pesar de ello el paciente a la semana o al mes vuelve a repetirse, se le agrega rifaximirina para seguir previniendo que no se repitan los episodios de encefalopatía hepática. ¿Ya? Y lo último es el síndrome de pato renal. Es más raro, es una condición también catastrófica porque va a requerir trasplante eh, hepático, si es posible en conjunto trasplante hepato-renal, y si no el tratamiento de terapia puente con hemodiálisis. Entonces es una complicación que puede cambiar mucho el pronóstico del paciente. Eh, Básicamente por la activación del sistema renal angiotensina, que produce una vasodilatación de los vasos renales, y eso eh, hace que disminuya el flujo a nivel de las nefronas, y eso produce una disfunción renal, que en un primer momento es funcional, porque solamente es déficit o alteración del eje angiotensina-aldosterona, que podemos corregirlo. Pero si no se trata a tiempo, esto empieza a producir daño estable del hígado, es decir, una necrosis tubular aguda, y pasado 3 meses me va a llevar a enfermedad renal crónica. ¿Ya? Esta es la fisiopatología. Básicamente ya hablamos que el inicial es la hipertensión portal. Lo mismo pasa en una alteración microvascular, lo mismo fisiopatología. Y estos son los criterios que han cambiado ante los antiguos 2015, pero básicamente es un paciente cirrótico con ascitis, un paciente que tiene un aumento de la creatinina de 0,3, apenas 0,3 comparado en un basal, así sea normal. Así tenemos 0,9 y en 48 horas de 0,9 me sube a 0,3 o 0,4, que todavía está dentro de, que se dice para una persona normal, valores normales menos de 1,5, pero es más de 0,3. Esa pequeña elevación ya determina riesgo de su función renal siendo cirrótico. ¿Ya? Entonces, mayor de 0,3 de aumento en 24 a 48 horas. Descartar otras etiologías. No está deshidratado, no tenga una diarrea, no está haciendo una hemorragia, este, que no esté séptico, que no esté infectado, y eh, que después de reponerle albúmina, yo si veo a este paciente que está haciendo un aumento de nitrogenados, le tengo que reponer albúmina durante las primeras 24 o 48 horas, y el paciente no mejora su creatinina. Si no mejora, eso define el síndrome hepatorrenal. ¿Cuáles son las precipitantes más habituales?
que nos equivoquemos y le saquemos mucho líquido al paciente, produce pato renal. Una infección de líquido peritoneal, de la asitis, una peritonitis bacteriana espontánea aumenta mucho el riesgo de síndrome patorrenal. Una hepatitis alcohólica, de las causas más frecuentes de mortalidad en los pacientes con alcoholismo son las infecciones y el hepato renal. Una hemorragia digestiva alta. Si no reponemos adecuadamente la bulimia en este paciente, eh, tanto la hipovolemia como la alteración del eje angiotensina-aldosterona aumentan el riesgo de disfunción renal y el consumo de AINES. Porque si ya tenemos un, este, una deficiencia, una alteración en el eje angiotensina-aldosterona, eh, el, el otro factor que mantiene la función renal es la prostaglandina. Entonces, eh, si le damos un AINE, disminuimos esa prostaglandina y ¡pum! Se termina por desencadenar un síndrome hepatorrenal. Entonces, hay que tener reparos en dar AINES en un cirrótico. También el cirrótico no debe consumir AINES porque produce mayor síndrome hepatorrenal y aumenta más el riesgo de enfermedades ulceropépticas en cirróticos. ¿Ya? ¿Y cuál es el manejo en este tipo de pacientes? Uno, albúmina. Tenemos que dar albúminas en dosis adecuadas. Se da primero y un medicamento vasoconstrictor. ¿Cuáles son los vasoconstrictores conocidos? Terlipresina, Octreotide y norepinefrina. ¿Ya? Eh, el que ha demostrado mayor potencia para el hepatorrenal y para el manejo de la hemorragia, la terlipresina. ¿Ya? Terlipresina. Eh, Solo o con alguna y norepinefrina y autotida tiene que ir acompañado de albúmina, ¿ya? De reposición de albúmina. De manera de rescate, terapia de reemplazo hormonal, aunque el manejo terapéutico final siempre va a ser trasplante hepático. Y lo último es la peritonitis bacteriana espontánea. Ya hablamos de asitis, que es causado por la translocación bacteriana. Lo que tiene que tener presente es que eh, la gran mayoría de pacientes con PBE no produce síntomas y eso que tienen que tenerlo presentes. Eh, Tienes un paciente descompensado, cirrótico, que está haciendo hemorragia, que está haciendo encefalopatía, que está haciendo asitis y tú no sabes qué lo está descompensando. Punción de paracentesis. Encefalopatía y tiene asitis, paracentesis diagnóstica, porque quizás la peritonitis bacteriana espontánea sea su factor precipitante. ¿Ya? Este es un cuadro de manejo. Es un poco complejo, ustedes van a tener que revisarlo. Eh, es la infección aguda de líquido, alta mortalidad, igualito que la hemorragia hasta un 20%. Generalmente no se identifica la bacteria específicamente en la causa, pero si tiene como digo, más de 250 polimorfomicrosis en el estudio de líquido, hay que tratarlo. La causa más habitual bacteriana es Escherichia coli, más allá la Klebsiella pneumoniae. Clínica es muy heterogénea, pudiendo ser asintomático, por eso digo, hay que tener mucha sospecha. Pero si ya es una clínica típica, dolor abdominal, fiebre y trastornos mentales por encefalopatía hepática. Puede estar raramente con diarrea, falla renal o resistencia al uso de los diuréticos. Abdomen doloroso, como toda peritonitis, aunque no es patológico, pero puedes tener PBE y que tú lo presiones y el paciente, perdón, no tener síntomas, no tener dolor. Así que no tenga dolor, que no tenga fiebre, no significa que el paciente no tenga peritonitis espontánea. ¿Ya? La prueba, el diagnóstico es por paracentesis. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que hago con mayor riesgo? ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Perdón, los que tienen mayor cantidad de infecciones, los que han tenido ya previamente otro PB, una albumina baja, TP prolongado, o que usen inhibidores de bomba, porque los inhibidores de bomba, los omeprazoles, alteran la flora intestinal, aumentan la translocación bacteriana y en un acítico eso aumenta su riesgo de PB. ¿Ya? AINES, cuidado en los cirróticos. Omeprazol, cuidado en los cirróticos. ¿Ya? ¿Cómo lo trato? Con antibióticos, ¿ya?
En la cabeza, cefalosporinas de tercera generación, ¿ya? Cefuroxima o ceftriaxona. Eh, ¿Cómo lo prevengo que después de una PB no me vuelva a dar esta complicación? Uso norfloxacino 400 miligramos día para prevenir recurrencias, ¿ya? Y este es el tratamiento de PB, como les digo, cefotaxima, cefuroxima o ceftriaxona como el tratamiento de primera línea. Si no, uso piperacilina como betalactámico, si no, glucopéptidos, pero como el meropenem, ¿no? Ah, en todo paciente con peritonitis bacteriana espontánea, como le comento, están en riesgo de hacer síndrome patorrenal. Entonces, el paciente con peritonitis bacteriana espontánea tiene que ir con infusión de albúmina. Tenemos que ponerle albúmina a estos pacientes para que no me hagan esa complicación, ¿no? Y eso sería todo. Esta es una lista de las otras complicaciones que no vamos a ver el día de hoy, que tienen que tratar de repasarlas, pero que sí, siempre hay que tenerlo presente cuando hablamos todo paciente con cirrosis. Muchas gracias, chicos. Ha sido una hora en lo que es posible, en lo que he podido hacer. ¿Seguirán ahí? Sí, doctor. Ya está, chicos. Ya está grabado. Ustedes creo que lo tienen a disponibilidad. Así que cualquier duda, convengan con la coordinadora. A los chicos del hospital de emergencias tenemos 2 días de seminario para hablar de las complicaciones, que es lo que importa realmente, ¿no? El manejo ambulatorio es relevante, tienen que saberlo porque son lo que ustedes van a manejar en la atención primaria, pero las complicaciones en la guardia que van a tener ustedes es cosa de todos los días, así que importante que sepan manejar encefalopatías, hemorragias, asitis, PBS, hepatorrenales, que son raros, pero tienen que saber manejar. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso sería todo. Nos vemos. Suerte con todo. Lean, por favor. Todo esto está escrito, así que lean.